Así es, 8:30. El presidente del Consejo Regional, Tolentino Soto, está en línea telefónica, en línea directa, primera conexión a esta hora en el Buenos Días Región. Tolentino, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, Mauricio, gusto saludarte igual. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues todo bien por acá. Nosotros en Punta Arenas. ¿Usted Natales? En tránsito. En tránsito hacia Natales. Ya, perfecto. ¿Tiene actividad temprano, por lo que sé? Sí, tenemos una reunión, creo que del orden de las 10 de la mañana con la Seremi de Hacienda, aquí en Puerto Natales, respecto a algunos temas, ¿cierto?, relacionados justamente con el funcionamiento de algunas comisiones del Consejo Regional. ¿Los demoró de cierta manera o de una u otra forma la demora en la nominación de la nueva Seremi de Hacienda, Tolentino? Bueno, siempre, digamos, cualquier pequeño atraso que haya respecto al nombramiento de cualquier tipo de autoridad, indudablemente que retrasa un poco la agenda. Pero nosotros esperamos que eso se recupere con mucha actividad. Ustedes saben que el Consejo Regional, y fundamentalmente con Hacienda, maneja un convenio de programación, ¿cierto?, que es un instrumento que tiene el Consejo Regional de una u otra manera para poder apalancar recursos desde el nivel central. Y el normal funcionamiento, ¿cierto?, de estos convenios, que es un tema, uno de los que vamos a abordar seguramente en el día de hoy, ¿cierto?, también tiene directa relación con el trabajo activo que realizan las comisiones, ¿cierto?, del Consejo Regional. Así que estamos ahí trabajando duramente para recuperar, ¿cierto?, cualquier atraso que pudo haberse producido, pero estamos muy optimistas y con muchas ganas de trabajar. Usted decía hace algunos días que esperaba que se supiera rápidamente qué iba a pasar con el plan de zonas extremas. Se ha hablado alguna cosa, se ha adelantado, pero usted habló de secretismo, como que claro, todos estaban esperando qué iba a pasar con el plan de zonas extremas, pero no ha habido una explicación detallada respecto de lo que se viene, porque básicamente se ha hablado de que se van a mantener todos los convenios que habían programados y que se habían decidido en la anterior administración y en el anterior Consejo Regional, cosa que para algunos, y se lo pregunto a usted, no está tan claro qué va a pasar con el plan de zonas extremas. ¿Hubo secretismo de cierta manera, Tolentino? Claro, mire, Mauricio, lo que pasa es lo siguiente, que más allá, digamos, de todos estos convenios de programación que el gobierno regional tiene con los diferentes ministerios, sí, y que, como explicaba anteriormente, es una forma de quienes nos antecedieron de hace muchos años atrás, de los consejeros anteriores, es una herramienta muy eficaz para romper, si se quiere, de alguna manera, el accionar de un centralismo que siempre existe, digamos, sí, ¿cierto? Entonces uno logra que los ministerios, de una u otra manera, porcentualmente aporten, ojalá en mayor cantidad que lo que está aportando la región, para poder financiar los diferentes proyectos que se ejecutan en la región. Eso es uno. Pero el tema del plan especial de zonas extremas, ¿cierto?, es una cosa adicional, que yo creo que rompe todos los mitos respecto a una manera eficaz de poder efectivamente romper con la descentralización. Porque no olvide que los recursos adicionales que se entregaron, al menos, ¿cierto?, durante el gobierno anterior, son casi 2 o 3 veces lo que es un presupuesto normal que tiene la región. Y eso indudablemente que permite abordar proyectos estrellas, si se quiere, en torno a que se puede planificar a mediano y largo plazo, proyectos que con los recursos tradicionales era imposible. Por eso que nosotros estamos ahora un poco a la espera de saber cuál es el contenido de la continuidad de este plan de zonas extremas. Porque hoy día hay proyectos en ejecución que tienen directa relación con el plan de zonas extremas y que tienen financiamiento hasta el año 2020. Entonces la pregunta que nos hacemos es efectivamente con este nuevo plan de zonas extremas 2, por así llamarlo, ¿cierto?, si va a continuar más allá del 2020, si va a generar el financiamiento de nuevos y más proyectos en la región que permitan visualizar, ¿cierto?, que efectivamente estamos frente a otro plan o a la continuidad real de otro plan. Es decir, es un tema que tendremos que abordar y conocer de parte del Ejecutivo, digamos. Es decir, el plan de zonas extremas, por lo que se sabe hasta el día de hoy, hasta este momento, es que se van a cumplir todos los compromisos, los acuerdos, las programaciones que habían. Lo que no se sabe es qué va a pasar fuera de estas programaciones o de estos acuerdos que ya están en funcionamiento. ¿Es así? Efectivamente. Eso es lo que nosotros un poco estamos esperando. Saber el contenido de este plan de zonas extremas que yo he llamado plan de zonas extremas 2. Entendiendo que es un poco la prolongación de todas las obras o proyectos que se estaban ejecutando en la región y el nacimiento de otras obras. Porque yo decía hace algunos días atrás, es cierto, cuando conversábamos, Mauricio, de que, por ejemplo, lo ocurrido en Tierra del Fuego, que a nosotros nos tiene bastante satisfecho en materia de lo que se ha invertido y lo que se ha hecho allí
en materia de conectividad, un poco lo que se hizo también en Puerto William, ¿cierto? Entonces uno ve que efectivamente allí hay una obra que ha significado una cosa adicional, que con los recursos tradicionales que tiene la región hubiese sido imposible de poder realizar si no existía el plan de zonas extremas. Pero bueno, hoy día resurgirán, ¿cierto?, otras necesidades que la región tiene para poder continuar con esta obra, y allí se requiere obviamente la voluntad política del actual Ejecutivo para decirnos, bueno, mire, porque en definitiva nosotros trabajamos los proyectos que el gobierno de una u otra manera baja a la mesa temática, ¿cierto?, que tiene el Consejo Regional. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, a ver, hablábamos hace 10 días aproximadamente con la diputada Sandra Mar, hablamos con un par de seremis, todos apuntaban a que desde Santiago, a nivel central, se les había confirmado a ellos que el plan de zonas extremas se mantenía. El punto, o lo que no se entiende es, se mantiene lo que está, pero claro, el plan, porque se dijo, se va a mantener el plan de zonas extremas, ya perfecto, se va a mantener todo lo que se ha hecho, todos los acuerdos. ¿Quiere decir que no va a seguir o que hay dudas respecto de que siga con otras obras? Le insisto porque no hay claridad al respecto, o ustedes tampoco lo tienen claro, Tolentino. Nosotros tampoco lo tenemos claro, Mauricio. Nosotros tampoco tenemos claro si esta continuidad, que yo creo debiera ser, y al menos así yo lo he leído, ¿cierto?, la lectura propia que he querido darle es que esto va a continuar en materia de nuevas obras y de nuevos presupuestos para los próximos años. Es lo que todos esperan, porque, ¿no? Claro, eso es lo que esperamos porque lo comprometido está, digamos. ¿Se fija? Proyectos que van a terminar ahora el 2020, ¿cierto? Seguramente ya cuentan con los recursos, con la disponibilidad presupuestaria como para poder ejecutarlo. El tema es, ¿cierto?, si vamos a seguir con nuevos proyectos, que es lo que todos estamos esperando. Ojalá que eso sea así, porque en realidad yo creo que el gran impulso que necesitan las regiones extremas, ¿cierto?, es justamente recursos adicionales. Yo creo que se ha mostrado con creces de que las regiones extremas tienen capacidad técnica, ¿cierto?, tienen la forma de visualizar su crecimiento y su desarrollo. Lo que pasa es que justamente el poder generar en una política de libre mercado, poder generar desarrollo y crecimiento, pasa justamente por tener incentivos adicionales, porque demográficamente somos menos, ¿cierto?, porque nuestra extensión territorial es muy extensa y cualquier proyecto que signifique conectividad, que va muy de la mano con el crecimiento y el desarrollo, requiere de recursos adicionales de parte del Estado. Ahora, para explicarle también a la gente, Tolentino, cabe señalar que si no fuese por este plan de zonas extremas, como se denominó hace algunos años, hay muchas, y tal vez la gran mayoría de las obras que se están haciendo, que no se podrían hacer en Magallanes, porque la región no cumpliría con las condiciones que se necesitan para que se le entregue recursos por parte del Estado para invertir. Es así, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, mire, ese punto que usted acaba de consultarme es tan o más importante que tener los recursos económicos. Porque resulta que, voy a poner un solo ejemplo. Hace muchos años atrás, ¿cierto?, cuando se construyó la escuela de Puerto Edén, por ejemplo. Ya. Recuerdo que, bueno, quienes estábamos de autoridad local en la época, viajamos a Santiago, a la presidencia de la República, y cuando planteamos, ¿cierto?, la construcción de una escuela que iba a beneficiar, no sé si a 12 o 13 alumnos, indudablemente que pusieron el grito en el cielo cuando dijeron, oiga, pero hay esta cantidad de recursos para 12 o 13 alumnos. ¿Se fija? Entonces, eso no pasaba ningún tipo de análisis técnico, ni mucho menos invertir esa cantidad de recursos para 12 muchachos, digamos. Bueno, el discurso de la época nuestra era que había, ¿cierto?, toda una política en torno al gobierno de la época en decir que donde hubiese un niño la educación debiera llegar. Sí. Y efectivamente esa escuela se construyó. Pero si hubiese que haber hecho los análisis técnicos financieros, era imposible que con esa cantidad de jóvenes se haga esa inversión pública. Entonces, esto se está repitiendo. Magallanes y las zonas extremas siempre ha sido muy difícil hacer inversiones, porque efectivamente tenemos un problema de poblamiento, porque nuestra extensión territorial es muy extensa, y porque, claro, es capaz que si esa inversión se hace en Santiago, va a beneficiar directamente, no sé, a 5.000 o a 10.000 personas, donde aquí beneficia solamente a 100 o 200. Pero eso justamente es el sentido especial que tiene este plan de zonas extremas. Tratar de equilibrar el crecimiento y el desarrollo, ¿cierto?, de esas zonas donde es difícil llegar y donde es difícil vivir también.
Claro, pasa lo mismo con las rutas o la construcción de carreteras, de caminos. Por ejemplo, la isla de Tierra del Fuego, que las localidades, la población o la cantidad de población que tienen las localidades es muy baja para el análisis técnico y la cantidad de autos que pasan o pasarían por un camino no permitirían entregar recursos. El plan de zonas extremas soslaya aquello y sí entrega recursos para hacerlo. Efectivamente, es allí donde se hace carne un poco el discurso, ¿cierto? Y también la planificación que se hiciese con este plan especial de zonas extremas. Nosotros estamos muy esperanzados, fíjate, de lo que se puede hacer con la proyección que le pueden dar a este plan en torno a ir tratando de lograr algunos objetivos muy primordiales. Nosotros hablábamos hace un tiempo atrás sobre la necesidad de ir incluso regionalizando algunas políticas regionales, como por ejemplo el normal funcionamiento de algún organismo que no solamente tenga la responsabilidad de cuidar nuestros parques nacionales, nuestras reservas nacionales, sino que darle una administración mucho más efectiva, como lo es, por ejemplo, separar, ¿cierto?, la explotación turística, por un lado, respecto a la conservación de los recursos naturales existentes en estos parques. Entonces, hay toda una mirada, diría yo, que va más allá de los recursos económicos para poder plasmar efectivamente en construir nosotros mismos nuestra carta de navegación, pero también nuestra institucionalidad en torno a cómo vamos a crecer y vamos a desarrollar nuestra región. ¿Usted tiene conocimiento, sabe, ha conversado con alguien respecto de cuáles son las gestiones que se están haciendo o se han llevado a cabo? Porque hay que recordar que este no es un tema exclusivo de nuestra región, no es solamente de Magallanes, hay otras 3 regiones que son zonas extremas, obviamente, y que también se manejan en este tema de inversiones a través del plan de zonas extremas. Claro, bueno, nosotros estamos esperando esto, creemos de que efectivamente aquí tiene que haber toda una planificación previa en donde nosotros también seremos parte seguramente. Esperamos ser parte, desgraciadamente, y esto es bueno que la gente también lo sepa, los consejeros regionales, el Consejo Regional, siendo una instancia que es electa, ¿cierto?, por la comunidad en forma directa, somos los verdaderos representantes de las provincias en el quehacer del gobierno regional, no tenemos todas las atribuciones que quisiéramos. Aunque de fachada se ve, ¿cierto?, como un organismo muy importante que determina y toma decisiones muy importantes, es cierto que tenemos participación en algunas cosas, pero normalmente lo que trabaja el Consejo Regional son aquellas iniciativas, proyectos, programas que el intendente baja para su discusión al Consejo Regional. Y mientras eso no ocurra, no tenemos participación. Y también tenemos que ver que muchas de esas cosas son vinculantes y otras no lo son. Entonces se encuentra uno de repente discutiendo muchos temas, traspasando la inquietud que la comunidad tiene al gobierno regional, pero no teniendo el poder de decisión que quisiéramos. Son materias que seguramente se irán mejorando con el tiempo. Tenemos que reconocer que harto que se ha avanzado en materia de descentralización. Por lo menos, ¿cierto?, los consejeros regionales hoy día son electos, claro, que es ya un paso muy importante. Exacto, exacto. Lo segundo, ¿cierto?, que nos interesaría, y en esta materia yo vuelvo a insistir, que usted sabe que estos programas siempre son un poco el oído grande que tienen las autoridades para escuchar a los diferentes estamentos. Por cierto. Nosotros esperamos que el gobierno asuma el tema de la actualización y, por qué no, la renovación de muchos de los instrumentos de planificación que son la carta de navegación que tiene la región en materia de inversión pública. Nos gustaría saber, ¿cierto?, qué va a pasar en materia de pesca, en materia de agricultura, qué va a pasar en materia energética, cuáles van a ser las nuevas políticas y planes y programas en materia habitacional, ¿cierto?, que son los grandes temas. Tengo entendido que también se está trabajando en una nueva política o en una estructura de política migracional, porque son temas actuales que están vigentes, son problemáticas que tenemos en la región y donde se requiere tener efectivamente, ¿cierto?, una política clara de tal manera de poder seguir los conductos que corresponden. ¿Cree que le ha faltado o le falta o tal vez no se ha hecho público o quizás se ha conversado con ustedes pero nosotros no sabemos como medios o la gente, la comunidad? ¿Cree que ha faltado una carta de navegación clara respecto, no a nivel nacional, sino que única y exclusivamente a nivel local? ¿Qué va a hacer esta administración? ¿Qué va a hacer los representantes del gobierno de Sebastián Piñera en Magallanes, para Magallanes en los próximos años? No, efectivamente ese es un instrumento que hace falta difundir. Si existe una planificación previa, tenemos que conocerla a todos y fundamentalmente este Consejo Regional. Nosotros estamos a la espera de lo que va a ser también el regreso del intendente titular, digamos,
¿cierto?, para poder sostener este tipo de conversaciones y reuniones. Esto ha tenido un funcionamiento normal, es decir, ayer nosotros tuvimos la reunión de régimen interior, y es la reunión previa que se hace al trabajo de comisiones del día lunes y el pleno del día lunes, en donde el intendente subrogante, en este caso, baja alrededor yo diría que son alrededor de 20 iniciativas, entre las que hay modificaciones de presupuesto, donde hay proyectos que tienen que ver con construcción de centros sociales, plazoletas, ¿cierto? Hay una serie de mejoramiento de plazas para Punta Arenas, para diferentes localidades de la región. Es decir, la agenda del Consejo Regional tiene continuidad. Lo que nos interesaría más y poder achicar un poco, ¿cierto?, el trabajo, es conocer efectivamente cuál va a ser el instrumento de navegación que vamos a tener en cada una de las carteras. Hemos pedido un informe, ¿cierto?, respecto también a cuál es la situación de los convenios de programación que se están ejecutando en la región, cómo está el convenio con salud, que entiendo que estos son instrumentos que también empiezan y ya están en etapa de finalización muchos de ellos, ver si podemos generar nuevos convenios de programación, ver si a otros le podemos dar continuidad. No olvidemos que producto, ¿cierto?, de lo que son convenios tan importantes que se desarrollaron como los convenios con salud, han permitido lo que es hoy día poder dotar a casi toda la región de nuevos establecimientos hospitalarios, lo que indudablemente es un paso importante, no habiéndose solucionado de esta manera en ningún caso el mejoramiento de la salud en Magallanes. Son pasos que se dan. Se han dotado digamos, de equipamiento a estos hospitales. Ahora hay que seguir trabajando seguramente también en lo que significa la llegada de más y mejores especialistas para los diferentes centros hospitalarios. Estas son todas políticas permanentes. Cuando uno tiene una mirada, ¿cierto?, de lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se debe hacer, uno llega a la conclusión, y vuelvo a insistir sobre un ejemplo que dije hace algunos días atrás, que la instauración del nuevo gobierno es como la continuación de una posta, de estas carreras en donde uno entrega la antorcha para que otro equipo siga. Exacto. Pero lo que no puede parar es la carrera. Y en esta materia pasa exactamente lo mismo. La salud tiene una continuidad permanente, lo tiene la educación, lo tiene en materia de la construcción de infraestructura regional. Eso requiere de una aplicación, de una continuidad y de seguir un poco lo bueno que se ha hecho, modificar seguramente aquello que no está tan bien. Hay planes y programas que están siendo revisados por el actual Ejecutivo y a mí me parece bien que eso se haga. Pero las cosas hay que hacerlas en forma paralela. Sí, por un lado revisamos y le damos continuidad al otro. Exactamente. En términos del formato, la forma de funcionamiento del Consejo Regional, y hablábamos hace algunos minutos, usted decía, ustedes no pueden colocar temas a discutir o proyectos a discusión, sino que tienen que esperar la carpeta, los temas, las temáticas que baja el intendente a la mesa del Consejo Regional. ¿Eso va a cambiar con la nueva ley de descentralización? ¿Eso va a ser distinto un par de años más? No tan así. Ya. No tan así, hay que ser claro en eso. Yo creo que, miren, yo lo he planteado a veces con mucha claridad. A mí me parece que cuando se legisla respecto al tema de la autodeterminación que podrían tomar las regiones, siempre hay un sesgo, ¿cierto?, y una suerte de celo político. No olvidemos que los actores políticos que integran un consejo regional también son potenciales diputados, ¿cierto?, o senadores. Y en ese contexto, claro, se produce, yo no diría que se le coloca un sedazo al tema, pero no existe toda la voluntad política que debiera en torno a darle el protagonismo que los consejos regionales deben tener. Y es preocupante porque nadie conoce mejor la situación, la problemática, la forma de crecimiento y desarrollo que pueden tener las regiones que los propios actores de la región. Es decir, yo creo que cada cosa que se ha impulsado en Magallanes, que se ha hecho en esta región, ha sido por iniciativa, por tesón, por esfuerzo, por sacrificio, por fe, que tienen los hombres y mujeres nacidos en esta región y que viven en esta región, porque son los que verdaderamente conocen. Hace pocos días atrás, cuando escuchábamos, por ejemplo, la celebración del 1 de mayo, ¿cierto?, el Día Internacional del Trabajo. Sí. Un tema que tiene que resurgir, que es lo que nos han dicho siempre, la necesidad, ¿cierto?, de un salario diferenciado para los trabajadores magallanes. Eso pasó a ser parte de la literatura ya. Nadie lo aborda, todos lo colocamos en los discursos. Pero ¿cuándo de verdad, cierto, se ha hecho un esfuerzo real para darle un tratamiento distinto a esta región?
Esa es una decisión más bien política, Tolentino. Hay que unificar esfuerzos, hay que llegar a acuerdos por parte de todos los sectores políticos. ¿Va por ahí un poco la brecha, la mano? Porque usted tiene razón, se ha transformado en literatura esto del sueldo diferenciado para Magallanes, y básicamente porque ha salido algunos conglomerados, pero finalmente las discusiones internas han dejado esto un poco en el camino. ¿Qué tiene que suceder para que esto pueda pueda ocurrir, pueda adelantarse de una u otra manera este tema? Bueno, yo creo que las miradas hoy día, ¿cierto?, nos permiten tener una fotografía mucho más clara de lo que significa vivir en Santiago, o Concepción, Valparaíso, en fin, que vivir en regiones extremas. Las regiones extremas, ¿cierto?, siempre la vida ha sido no solamente más cara, sino que mucho más difícil. El tema de la conectividad. Oiga, alguien decía alguna vez, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que efectivamente la tranquilidad que tienen ustedes, las bellezas naturales que tienen ustedes, o sea, nos dan una serie de dones que es verdad. Hay algunas cosas muy buenas que tenemos como región extrema, pero tampoco se vive mirando los paisajes, ¿cierto? Y estando encerrado en la casa, o sea, hay necesidades prioritarias que tenemos como persona, como familia, como comunidad. Y esas cuestiones se ven tremendamente difíciles. Para evacuar un enfermo, por ejemplo, de esta región, tenemos que hablar de una millonada. Que, por ejemplo, un enfermo de Concepción, y perdonen las comparaciones siempre son odiosas, de cualquier localidad que pesca un vehículo y a la hora o a la media hora está en Santiago y tiene solución a su tema. Aquí nosotros, desde ese punto de vista, aún tenemos una situación de aislamiento. ¿Se fija? Entonces, ahí hay una serie de desventajas en la que tenemos que avanzar. ¿Por qué es tan difícil traer profesionales a la región? Porque todos quieren irse a Santiago, ¿se da cuenta? Entonces, se requiere de un tratamiento especial si queremos un asentamiento real de crecimiento y desarrollo en las regiones extremas. Y esto pasa por tomar medidas, que es un instrumento que nos permite claramente avanzar en esta materia, como es el plan de zonas extremas, que permita también radicar profesionales en la zona. O sea, este es un trabajo que debe continuar, no se puede parar esto. Tolentino, las últimas cifras respecto del desempleo en la región de Magallanes nos dejan súper bien para a la región como una de las con tasa de desempleo menor. Trabajo que yo me imagino cuesta meses el poder llegar a estos tipos de niveles, de cifras, por cierto, y aunque estas cifras son súper buenas para nuestra región, hay algunas cosas que hay que tener en consideración o que las coloco sobre la mesa, sobre el tapete, para que las pueda analizar, Tolentino, usted como presidente del CORE, porque uno de estos es que los trabajadores por cuenta propia en Magallanes, o sea, los independientes, los autónomos, aumentaron casi en un 40%, y que la tasa de ocupación informal del último trimestre es de casi un 21%. O sea, cifras donde uno ve que el sistema no es el que al parecer está solucionando este tipo de situaciones, sino que básicamente el ser humano de forma individual, ¿no? La persona en términos individuales que se lanza a la piscina o sale al mercado a ver qué puede hacer por su vida y por mejorar sus condiciones económicas y laborales. Bueno, eso es un poco lo que yo le decía hace un instante atrás, ¿cierto? De que siempre cuando uno tiene que mirar o analizar el crecimiento, el desarrollo histórico que ha tenido Magallanes, no hablemos solamente de los últimos años, sí. Yo creo que siempre va muy de la mano, ¿cierto?, con la fe, con la confianza, con la apuesta que hacen los propios magallánicos. ¿Ah? Cuando uno mira, no sé, comerciantes florecientes, empresarios florecientes, trabajadores que apuestan por iniciativas nuevas, nuevos emprendimientos en algunas actividades, uno ve gente de esta tierra que hace tremendos esfuerzos por salir adelante y que se suma al trabajo social, ¿cierto?, que significa también que todos tengamos un mejor crecimiento y desarrollo. Entonces, usted tiene toda la razón del mundo. Aquí vive un hombre y una mujer de un temple muy especial. Aquí se apuesta. Nuestro himno lo dice, hay que llegar con coraje, con fuerza. Y yo creo que eso lo vive uno cotidianamente. En cada iniciativa, muchos se abandonan en el camino, quiebran como empresas, tienen 50.000 problemas, pero se sigue adelante, y así se ha construido la región. Esta región es el fruto del trabajo de sus hombres, de sus mujeres, de su gente que venido algunos de otras partes, otros nacidos acá, han tenido la grandeza, la capacidad de impulsar proyectos que han significado tener el cuerpo que hoy día tenemos como región. Pero a eso no podemos dejar al lado, ¿cierto?, los esfuerzos que se tiene que hacer como Estado. Nosotros somos parte del Estado chileno y en ese contexto requerimos,
¿cierto?, del apoyo permanente en aquellas materias en que el privado no puede incursionar para poder seguir avanzando y creciendo. Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional, en directo desde la capital de la provincia de Última Esperanza, Puerto Natales, la ciudad del presidente del CORE. Muchas gracias por conversar con Polar Comunicaciones a esta hora, con su buena voluntad, como siempre, Tolentino. Muchas gracias. Gracias a usted, Mauricio, y un saludo muy especial a toda la comunidad de la región. Muy amable, gracias. Igualmente, que esté muy bien. 8 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos a la pausa, ¿cierto, don Rodrigo? Perfecto, pausa. Está aclarando sobre Punta Arenas. Ya está llegando la mañana, las luces del sol comienzan a visitar. Mire ese cielo. Lindo, ¿no? Maravilloso. Un cielo entre rojizo, amarillo, azulino. Ya hay fotos en redes sociales. Maravillosas imágenes. Con una temperatura de tan solo 5,8, casi 6 grados en la ciudad de Punta Arenas en estos momentos. Pausa breve, volvemos.